La fricción multiespecie no niega el conflicto entre especies, pero alerta sobre la prisa con la que éste aparece como explicación única de toda interacción que no sea favorable para una de las partes. El conflicto no surge de manera espontánea, sino que tiene una génesis procesual. La fricción va primero y no todo antagonismo deriva ni termina necesariamente en conflicto. David Varela. Aquí inicia Ojos del Bosque, un podcast para reflexionar sobre la realidad planetaria. La naturaleza nos observa. Cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el sistema Tierra. Por eso nace este espacio, para mostrar lo que la naturaleza ve a través de los ojos del bosque. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ojos del Bosque en el ocaso de los tiempos, hoy también transmitiendo desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en México, con mucha alegría y entusiasmo por estar acá en el programa, y hoy tenemos un invitado muy especial que se llama David Varela, pero yo voy a dejar que él se presente mejor. Hola David, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenido al programa. Hola Juliana, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. También a Camilo, buenos días, muchas gracias, muy contento de estar acá con ustedes. Pues bueno, sí, yo soy David Varela. Algunos me dicen doctor perro por mi tesis doctoral, en la que pues fue una tesis sobre la relación con los perros. Pues qué decir, yo soy sociólogo de formación, luego hice una maestría y un doctorado en antropología social, digamos, y ahorita estoy concluyendo, básicamente ya me quedan 4 meses, prácticamente nada, de una estancia postdoctoral en el Instituto de Geografía. Llevo 15 años aproximadamente siendo vegano y simpatizando con la lucha por la liberación animal, aunque simpatizo con otras tantas injusticias y miserias que abundan en este mundo, ¿no? Pues bueno, no sé qué más. David, yo te quería preguntar, ¿cómo entraste cómo te acercaste al tema de los animales? Porque bueno, algunas personas dirán antropólogo o hablando de animales, ¿cómo hiciste para hacer esa conexión o para irte por ese camino? Claro, bueno, lo primero que a mí me gustaría decir a este respecto, y voy aquí a saltar la palabra, a tomar prestadas las palabras de un querido amigo y colega colombiano, politólogo, Iván Darío Ávila Gaitán, alguien a quien probablemente conozcan. Sí, claro. Una persona a la que yo quiero y respeto muchísimo, porque es bonito, ¿no? A veces escuchas algo que alguien dice y resuena, yo también he pensado lo mismo. Y es que yo yo creo que a día de hoy me considero posthumanista, y en ese sentido soy muy desconfiado de las narrativas de sujeto que se hace a sí mismo. Soy muy desconfiado y sospecho mucho acerca de estas narrativas biográficas, como si yo me debiera a mí mismo todo lo que soy, ¿no? Para mí me genera mucha sospecha ese tipo de relatos de sujeto muy modernos, humanistas, ¿no? Diría que el fondo de lo que soy, pues no me lo debo a mí mismo, sino a las relaciones que establezco con un montón de objetos, cosas animadas, inanimadas, seres vivos, no vivos. Y en ese sentido, pues yo soy una persona neurodivergente, y creo que tiene que ver con esta respuesta. Me ubico dentro de 2 etiquetas, ¿no? Mencionaré una, que es el TDAH, el déficit de atención. Entonces eso siempre ha significado para mí aburrirme con facilidad, ¿no? Y el aburrirme con facilidad ha desencadenado en mí una curiosidad e incluso cambiar de temas a lo largo de mi formación. Yo inicié trabajando el modelo educativo de las universidades interculturales, luego hice una tesis sobre creatividad en contextos de ilegalidad, en la maestría. Y en ese contexto yo ya era vegano, ¿no? Entonces, ¿cómo llego a simpatizar con esto? Yo diría que, y bien interesante, curioso, que esto no es en absoluto original, fue por una perra con la que yo vivía, una perra de nombre Bala, una perra racializada como Border Collie. Estos perros como la mamá de Babe, siempre digo eso es como el referente y todo el mundo ubica quién es, ¿no? Estos perros negros con blanco, preciosos. En la licenciatura yo tenía una colega
que ya lo era antes de que yo transitara hacia esas posturas políticas. Ella ya lo era, y yo debo reconocer que en algún momento yo miraba con sospecha y hasta con sorna, burla, las inclinaciones políticas que ella tenía, ¿no? No obstante, un día, lo recuerdo muy claramente, yo estaba en las escaleras de la casa de mis padres, donde vivía en ese entonces, y la miré a ella, y parece cliché, es así, parece y suena como un cliché, y entonces fue, bueno, ¿por qué ella sí y los otros no? Y las otras no, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues fue un proceso complicado, sobre todo complicado en términos socioafectivos y culturales, ¿no? Pero bueno, pues justamente esta cuestión del aburrimiento a mí me llevó ya en el doctorado a plantearme un tema, además de experiencias no tan gratificantes con doctores y eso, Lo normal. me llevaron a decir, bueno, pues creo que yo necesito algo que realmente me convoque, ¿no? Como diría escribir por necesidad. Ahorita me acuerdo qué feminista dijo eso, escribir por necesidad, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues una tesis que sí ya vincule mis intereses más políticos, ¿no? Para ese entonces yo todavía pensaba, erróneamente, que no debía yo de mezclar o combinar aquello que es un interés científico, académico, investigativo, con las inclinaciones políticas de cada cual, ¿no? Con el tiempo he descubierto que en realidad eso nunca pasa, uno siempre termina transportando una política, lo quiera o no, ¿verdad? Sin afirmar que todo es político. Entonces, pues ya en ese momento, pues yo consciente de la marginalidad que tiene este tipo de investigaciones en el país, porque bueno, México, la tradición antropológica en México está muy ubicada en contextos muy particulares y muy específicos, ¿verdad? Entonces, para mí lo más sencillo, lo más estratégico fue pues, vincular la tesis con lo que, de nuevo pensando con Iván, él llama el Adán de la domesticación, que en este caso son los perros. Además es una, entre comillas, muy grande aquí, especie con la que tenemos una relación pues, histórica tremendamente íntima, pues, a través de la cual uno puede plantear investigaciones antropológicamente viables en el sentido tradicional de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, es cuando yo entro al doctorado donde ya mis intereses políticos migran a un proceso de investigación. Aunque yo siempre he tenido intereses e inquietudes por la filosofía de la ciencia, me planteé en su momento hacer un doctorado en filosofía de la ciencia y no continuar en lo antropológico, cosa que me hubiera gustado porque no soy tan bueno socializando, entonces pues la antropología, entre comillas, otra vez, como que tiene esa exigencia, ¿no? Cierta habilidad para hacer charla, hacer conversación, un poquito como sentirse en confianza rápido y provocarle a los otros confianza para que hablen de ciertas cosas, ¿no? Bueno, entonces, pues en ese sentido, pues a mí me interesaba no solamente como los perros. En realidad, insisto, la cuestión de los perros fue algo muy importante, sí, pero en realidad no era como lo que a mí más me importaba, sino lo que a mí más me importaba, que tiene que ver con la cultura, es, bueno, hacer una lectura epistemológica de cómo la antropología en su devenir como ciencia, que lo es, tanto como la biología, son ciencias fácticas, tratan con la realidad, solamente que valoran modos explicativos diferentes. Eso es toda la diferencia, ¿no? Pues bueno, era esto, ¿no? Cómo la antropología, históricamente hablando, su génesis y desarrollo, cómo ha utilizado lo animal para ratificar un lugar excepcional en lo humano, ¿no? Ese fue como el interés, y ese interés todavía perdura de manera muy, muy fuerte en mí. Recientemente di una ponencia en el Congreso de Teoría Social en Colombia, que bueno, yo participé en línea, no fui para allá, porque así como Juliana, aunque yo por razones más NDs, no me gusta viajar, así es algo que me abruma, no me gusta hacer maleta, fuchi. Sí. Y además, pues generalmente, como que tengo mucha aversión al calor, ¿no? Es algo que no me gusta de mi país, que siempre hace calor. Entonces, bueno, pero eso fue en línea y pues fue eso, ¿no? Fue justamente como ir pensando, bueno, pero cómo la antropología ha utilizado a lo animal para ratificar un lugar de excepcionalidad en lo humano. Y entonces, en ese sentido, la antropología, lo quiera o no, conscientemente o no, ha hecho una captura de lo animal para que sirva, pensando que está Mullin, como lámina de contraste, como una ventana y un espejo a través de lo cual lo humano se ratifica y se produce a sí mismo. ¿Sí? Entonces, por eso yo le empiezo a entrar a estos temas, ¿no? Muy interesado en la cuestión. Pero bueno, o sea, el punto es que fue esta perrita Bala, que ya está en el humus, ya está en el compostaje, ¿no? Ella falleció hace algunos años. Dije fallecer, sí, lo dije. Y bueno, fue eso, fue ella fue en realidad ese puente, ¿no? En un principio, como creo que nos pasa a muchos, pues fui vegetariano mucho tiempo.
¿no? Por cuestiones, insisto, sobre todo culturales. Soy una persona relativamente cercana a su familia y pues era claro de compartir ciertas cosas y eso pues era como una negociación que con el tiempo pues fue, entre comillas, radicalizándose un poco, ¿no? Eso como que, eso diría de entrada. ¿Por qué hiciste la aclaración sobre la palabra fallecer? Porque los animales simplemente perecen, los animales no mueren, ¿no? Según Heidegger diría, este filósofo que también pues escandalizó mucho cuando von Uexküll, como sea que se pronuncie, Jacob von Uexküll, el que escribe este libro de Andanzas circundantes por los mundos de los animales y los hombres, donde acuña este concepto del Umwelt, un concepto muy relevante en términos de que desplaza la idea de los animales como máquinas para pensarlos como seres subjetivos, que son los dueños y los autores de su acción, ¿no? Heidegger se escandalizó porque Heidegger pensaba que los animales simplemente perecen, los animales no mueren, porque para morir se necesita tener una existencia biográfica, una existencia histórica. Entonces por eso yo digo, bueno, claro que Bala falleció, claro que Bala murió, y claro que hay una biografía, ¿no? Y hay una serie de propiedades temporales, históricas, que se quedan con nosotros, ¿no? Y aquí estoy diciendo muchas cosas. En la memoria. Claro, en la memoria colectiva de quienes nos quedamos acá, ¿no? O sea, ellos verdaderamente no desaparecen hasta que el último que se acuerda de ellos desaparece. Un cliché de la película Coco. Entonces, por lo que veo, llegaste a estos temas por culpa del aburrimiento, doctor Perro. Digamos que sí, el aburrimiento me llevó a ir ahí indagando, ¿no? Y sí, digamos que fue una mezcla de aburrimiento, la influencia de Bala en mi vida y mi militancia política dentro de pues el movimiento antiespecista, ¿no? Claro. Bueno, yo me identifico mucho también en este pequeño equipo de podcasteros. Hay por lo menos uno, sino dos, con el mismo tipo de... No lo voy a, ¿cómo se llamará? No lo voy a llamar condición, pero yo también tiendo mucho a aburrirme fácilmente y bueno, Juliana ni se diga. Entonces, pues me puedo identificar perfectamente porque investigas estos temas. A propósito de eso, ¿cuáles son los temas que estás recientemente investigando? He leído varias cositas que me mandaste, pero quisiera que tú nos contaras. ¿Qué ando investigando? Bueno, pues sí, yo hago investigación antiespecista, pero además yo busco combinarla con... Es decir, bueno, por el posgrado, lo que leíste con el maritorio, de alguna manera pienso desde el posthumanismo, las geografías animales, los estudios críticos animales, pero también he escrito cosas sobre los estudios críticos de la raza, también trabajo cosas sobre estudios críticos en discapacidad. Yo mismo me reconozco como una persona discapacitada, una persona disca, físicamente no íntegra, hipoacúsica, neurodivergente, mocha, digamos. No sé si en Colombia le dicen así a la gente que le falta, sí, que le falta algo, entre comillas otra vez. Sí. Está mocho, ¿no? Entonces pues yo como que reivindico eso de lo mocho. Que es muy derogativo, pero es una palabra muy nuestra, ¿no? Claro. Entonces, claro, son como esas cosas, me interesa mucho la cuestión, aunque en eso aún soy algo tímido, la cuestión de la filosofía de la ciencia, la epistemología. Por necesidad yo empecé a dar esa materia en la ENA, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En realidad se llama Teoría del Conocimiento, mal nombre, es demasiado amplio. Uh-huh. Eso tomaría mucho tiempo y en realidad es como epistemología de la ciencia social. Entonces siempre ha estado esa inquietud. Pero lo que a mí hoy día me convoca de manera especial y en lo que tengo un hiperfoco bastante fuerte es en comulgar, es en hibridar la cuestión de los estudios críticos animales con los estudios multiespecie. Que parecería obvio, ¿no? Un devenir antiespecista dentro de los estudios multiespecie, pero todo lo contrario, ¿no? De hecho, pues los estudios multiespecie bien pueden servir, pese a sus pretensiones teóricas fundacionales, bien puede continuar apoyando un proyecto político de excepcionalidad humana o terminando por ratificar de manera importante cuál es el lugar de lo humano y cuál es el lugar de lo animal en este caso, ¿no? Y eso me lleva a un punto último con el que cierro esta respuesta, que es que yo me siento como que de pronto muy antiespecista para los multiespecie y muy multiespecie para los antiespecistas, ¿no? O para cierto antiespecismo más mainstream, más hegemónico. Yo no soy centrista bajo ningún, ni socentrista ni biocentrista. No me quita el sueño no ubicarme en ninguna de esas centrismos. En realidad, citando al Siux Oglalal Cenegro, pues el centro del mundo está en todas partes, ¿no? Es verdad. Y lo digo esto porque a mí no me da escozor pensar que las plantas sientan en sus propios términos de planta,
Incluso me parece que, claro, en tanto que antropólogo, pues también presto atención de manera seria a lo que otras realidades socioculturales dicen, ¿no? Y para ellas incluso una montaña, un río son entidades no solo sintientes, sino además son familiares, son parientes, son ancestros. Y en ese sentido, pues reducir las propiedades del mundo a lo que la ciencia occidental dice, pues es no solamente cientificista, reduccionista, por mucha evidencia que haya de por medio, por mucho rigor que haya de por medio, y además termina siendo tremendamente etnocéntrico, porque algo que me parece que no hemos hecho, quienes hacemos ECAS, o no hemos hecho muchos, es pensar, bueno, cuáles son esos fragmentos de antiespecismo, entre comillas, que también se pueden rastrear en otras culturas, ¿no? Claro. Es decir, presuponer que solo Occidente reflexiona éticamente sobre los animales, políticamente, como yo prefiero, sobre los animales, pues es igualmente etnocéntrico. Sí. Porque de hecho sí hay antiespecistas indígenas, ¿no? Entre comillas, otra vez, indígenas, ¿no? Claro. David, muy interesante lo que nos acabas de decir. Las líneas de investigación que estás abordando son también muy interesantes. A propósito, te queríamos agradecer por la presencia en nuestra conferencia el miércoles. Nos sentimos muy halagados de que tú y todas las otras personas que estuvieron ahí nos vieran. Y queremos contarte, solamente de manera casual, que en solo un par de días no sabíamos cómo iba a ser la reacción visceral de la comunidad en la calle, o sea, en internet, cómo iba a ser, pero hemos tenido hubo bastante controversia por la conferencia, lo cual no nos sorprende, pero te quería preguntar, en esta línea de investigación y de conocimiento que tú persigues, ¿te pasa lo mismo? Sí, constantemente, claro. Yo una cosa que digo a propósito de hacer estudios multiespecie o en todo caso reivindicar antiespecismo, posthumanismo, es que hay que aprender el miedo a hacer el ridículo. Porque así es en la academia hegemónica, es decir, en el nombre está la penitencia, ¿no? Y la antropología pues es antropos y es el logos, ¿no? Es el estudio, el entendimiento de lo humano. Sí, como una suerte de entidad insular, como un aislacionismo, un espléndido aislamiento, ¿no? Autoinducido por las propias herramientas investigativas. Yo dirijo un proyecto de investigación formativa en la ENA que le llamo Estudios Críticos Multiespecie. La palabra críticos nada más para aludir a que son especialmente estudios multiespecie que atienden al especismo, que atienden a los órdenes y sistemas y estructuras que sujetan, oprimen y dominan a los así llamados animales, ¿no? Entonces, en una ocasión, un profesor de esa institución dijo, aludiendo a mi programa, que eso de los estudios multiespecie era, ahí igual pueden borrar esto, que era una mamada, porque eso de hacer un sujeto de estudio a un caballo, pues era una pendejada, ¿no? Entonces, claro, o sea, eso es algo constante, eso es algo tremendamente común, ¿no? El desprestigio, la descalificación, algo que a mí me cuesta mucho trabajo entender, pues justamente desde los espacios, los terrenos de la ciencia, porque pues la ciencia debería ser en primera instancia crítica de sí misma, ¿no? Claro. Antes que... Y ha pasado todo lo contrario, ¿no? En realidad hoy día me parece que reina más una tecnociencia, aquí estoy pensando con Tullier, un filósofo de la ciencia francés, si no me equivoco, ¿no? Pensando, si uno revisase tesis de física del siglo XIX, pues uno se daría cuenta que la introducción es un tratado de filosofía de por qué tomaron las elecciones metodológicas que tomaron, ¿no? Eso ya no se hace. Ya es el imperio de la tecnociencia, del saber hacer, carente de toda reflexividad, ¿no? Por ahí dice un filósofo de la ciencia, es la muerte de la ciencia por comprensión, y que además esto tiene que ver con otra cuestión que se entiende como progreso, la separación entre ciencia y filosofía. Entre menos contaminada esté la ciencia de filosofía, de pensamiento reflexivo sobre sí, es más pura y por lo tanto mejor, ¿no? Claro. Entonces, claro, las burlas son constantes. Claro, además, pues bueno, a veces uno le cae el síndrome del impostor y naturalmente cuando además eres consciente de que el status quo de la ciencia no es como lo que tú estás haciendo,
pues eres plenamente consciente de que vas a ser descalificado en más de un sitio. Sí. Pero yo quisiera decir que es por ese motivo por el que yo a veces busco estar más presente en círculos no antiespecistas. Porque es precisamente ahí donde uno debe estar. O sea, yo encuentro muy reconfortante, pero al mismo tiempo quizá también complicado la idea de solamente estar con quien piensa como tú. Oh, sí, por supuesto. O sea, sencillamente uno tiene que tener esta labor, parafraseando a, si no me equivoco, Sara Ahmed, quien dice que que ella de ser una feminista aguafiestas, pues ser una antiespecista aguafiestas es ir y aguadarle la fiesta al otro, que presupone que es objetivo y valorativamente neutral, ¿no? Sí. Y que por ello lo que él está diciendo, pues es más verdadero. Entonces te pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Eso estamos viendo. De hecho, el doctor Jafet Quintero también nos estaba diciendo que era muy común. Lo mismo Álvaro López nos dijeron que básicamente es muy común en los estudios críticos animales que las personas que están hablando o investigando en ese tema sean descalificados simple y llanamente porque no son o biólogos o porque no dicen lo mismo que siempre se ha dicho. Porque no Claro, dicen lo que se claro. ha dicho, exactamente. A ti te pasa mucho, a Juliana está muy acostumbrada, sin embargo, le da muy duro leer esas cosas. Yo prefiero no leer. Ella no las lee, ella leyó el primero y dijo de una vez, no quiero leer más esto, yo me los leí todos y la verdad es que la mitad de las cosas que leí ahí me recordaban lo que nos había pasado en Colombia y me pareció cliché, ya, o sea, ya es la misma cosa y es transnacional, no es una cuestión ubicada solamente en un punto geográfico, en todas partes. Claro, ¿puedo decir Sí, algo más claro, a por este supuesto, respecto? por supuesto. Hay que pensar, me gustaría también trazar que en términos hegemónicos, pues la ciencia está alineada a intereses gubernamentales e intereses de Estado. Entonces, en ese sentido, plantear cosas como una xenofobia biológica, una bioxenofobia, como plantean ustedes, plantear que el especismo existe aún en contextos no occidentales, ¿no? Sí. Es ir en contra no solamente de una ideología que se reproduce en términos de aparatos institucionales, sino también es ir en contra del trabajo de mucha gente. Claro. Claro. De gente que ha sustentado una carrera y no es un ataque, porque también de pronto somos bien reaccionarios Sí. y todo es ataque y entonces la idea de un debate fuerte que a veces puede ser incómodo, pero es debate al fin, Sí. pues se pierde, ¿no? Entonces, claro, uno atenta contra trabajos, uno interpela trayectorias profesionales, ¿no? Entonces, uno interpela cuestiones que no se dicen, pero profundamente emocionales. Por ahí decía Tim Ingold, ¿no? Lo que pasa es que un antropólogo, Tim Ingold, un antropólogo que yo disfruto mucho leer, y él en algún texto dice, hablar sobre nuestras relaciones con los animales, decía él, toca fibras sensibles, antropológicamente hablando, que no estamos dispuestos a tratar. O sea, mejor le damos la vuelta a eso, ¿no? Entonces, claro, o sea, cuando uno habla de antiespecismo y del complejo animal industrial y del sistema cárnico como un proyecto, más que racional, un proyecto afectivo culturalista, pues de alguna manera uno también estaría atentando contra la autodeterminación de ciertos pueblos que en base en sus tradiciones, usos y costumbres han criado chivos desde la... Sí. Pero hay que ser bastante sensatos y lo voy a decir muy provocante, Sí, hay que ser objetivos con eso. Claro. Y darnos cuenta, ¿sí?, que mucho de eso también está aparejado a intereses de Estado que tienen que ver con cómo la venta de carne incide directamente de una manera bastante poderosa, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto. Oh, sí. ¿No? Que las facultades de zootecnia y veterinaria, esto lo sé por una tesis que yo dirigí en el estado de Oaxaca, capacitan y facultan a las comunidades en la cría de ciertos animales. O sea, por supuesto que es incómodo y habrá gente que... Yo soy igualmente muy incrédulo de la idea de que la gente cambia si le das información. Oh, sí, sí. Eso no es verdad. Ahí hay estudios han salido estudios que no, a toda la gente le puedes mostrar la evidencia y no va a cambiar. Porque hay cuestiones que son no solo ideológicas, sino profundamente afectivas. O sea, cuando uno le dice a alguien, deja de comer carne, tal vez ese alguien está pensando, la birria de mi abuela. ¿No? Sí. Sí, sí, ¿Cómo es muy me pides que yo emocional. abandone un platillo que además está incrustado, está encarnado, está incorporado Sí. en mi memoria, en la memoria colectiva de mi familia? Claro, pues es que la cosa no es fácil, la cosa no se va a solucionar con un proyecto racional que tú le expliques a la gente y le pongas un animal ahí sufriendo horrores en un matadero.
Sí, nadie realmente, o sea, hay personas que cambian, por supuesto, y que por lo menos empiezan a reflexionar, pero sí, uno no puede pretender que por decir algo que, por más estudiado que esté, que va en contra del status quo, vaya a ser fácilmente aceptado y que la gente vaya a cambiar ahí mismo. Eso sería muy ingenuo, ¿no? Esto es Ojos del Bosque, en el ocaso de los tiempos. David, nosotros hemos pues conocido parte de tu trabajo y sabemos que has investigado, que has tratado mucho el tema de la cultura y los animales, y la cultura de los animales, que muchas veces eso, obviamente, como estamos hablando, es una cosa que se niega de tajo, de entrada, y nunca se va a ni siquiera a aceptar la posibilidad de que los animales tengan cultura. ¿Podrías conversar un poco más sobre esto? Claro. Aquí hay toda una cosa muy fuerte. En realidad, podríamos hablar de una polarización. Hay quienes defienden que la cultura animal existe, está presente. Mark Bekoff, por ejemplo, etólogo, biólogo, un biólogo bastante crítico, abiertamente muy politizado, muy reflexivo sobre su propia disciplina. Pero también están los trabajos de divulgación de este ecólogo Carl Safina, no sé si lo ubican. Sí, claro, el de la mente de animales. Sí, puta, o sea, a mí leer ese libro me movió muchas cosas, me conmovió en muchos aspectos, los dos que sacó en español, que se han traducido. Y entonces, claro, o sea, ¿cuál es el debate que se tiene ahorita, no? Los animales no tienen cultura, digamos, vamos a plantear ambas cosas. Y me adentraría a decir, bueno, y si no tuvieran, ¿cuál es el problema? Eso es un que decanta, ¿no? Si en el caso de, bueno, no tienen, ok, vale. ¿Qué? ¿No? Sí, ¿Qué con eso? Sí. ¿Qué con eso de que no tengan? ¿No? Entonces, claro, una cosa es pensar la cultura en términos acumulativos, ¿no? La cultura se va acumulando en el tiempo, como si la cultura fuera una suerte, y aquí podríamos pensar en una analogía propia de Ruth Benedict, por ejemplo, cuando ella habla de una vasija. Lo estoy ocupando en términos un poco distintos, pero la idea es que tenemos una vasija, y esa vasija es la cultura, y esa vasija se va llenando. Se va llenando de prácticas, se va llenando de tecnologías, se va llenando de modos de hacer, se va llenando de conocimientos prácticos, de conocimientos, se va llenando de formas de clasificar, se va llenando de modos de relacionarse con la naturaleza, ¿no? Y eso se va acumulando históricamente hablando. Y entonces eso va generando cada vez, digamos en el tiempo, procesos de mayor complejidad, ¿no? Sí. Entonces diríamos aquí que habría dos criterios de entrada para hablar de cultura. La acumulación en el tiempo de la cultura, es decir, la transmisión de esta cultura. ¿Y cómo se transmite esta cultura? Pues básicamente por mediación de la razón, que materialmente es pues, el lenguaje, ¿no? A través de las historias orales. Ay, tu abuelita preparaba esta cosa así, pues hay una transmisión cultural, ¿no? Sí. Y la otra pues, es que la cultura se acumula. Entonces, claro, aquí la cuestión es si nosotros definimos la cultura como cultura humana, o si la cultura tiene como prerequisitos lo que la cultura humana es, pues naturalmente los animales no podrían... Perdón, voy a regresarme un poco. ¿Los animales tienen cultura? Sí, porque los humanos son animales. Y por lo tanto, que en tanto especie animal que somos, en tanto animales que somos, hay cultura. Por lo tanto, sí, los animales tienen cultura en esos términos, ¿no? Entonces, bueno, aquí habría que plantear algunas cosas que son relevantes. Por ejemplo, ¿todas las culturas humanas son acumulativas? ¿Todas las culturas humanas son acumulativas. Todas las culturas humanas tienen un jarrón que con el tiempo lo van haciendo más complejo. Tienen una herramienta para labrar y trabajar con la tierra que con el tiempo se hace más complejo. En primera instancia, nosotros tendríamos que verificar de manera total, y eso la gente como Karl Popper ha dicho que la ciencia no puede verificar nada en términos absolutos, ¿verdad? Nada se puede verificar así de forma total, ¿no? Entonces, claro, si encontráramos un caso de cultura humana que no es acumulativa, esto estaría refutando la tesis de que para hablar de cultura tendríamos que pensar en términos de acumulación. Otra crítica que se hace a esto es hacer sinónimos la idea de aprendizaje social
con cultura, que no son sinónimos, nos dice. Es que no puede ser sinónimo la idea de acumulación y cultura. Pero pensando en el caso de Safina, que además pues, es un libro que se apoya en un montón de otros científicos que además trabajan en campo, o sea, que no que están trabajando en campo, que están haciendo las investigaciones desde ahí, tratando directamente con los animales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los elefantes, ¿no? Él nos hace testigos de que estos animales, en muchos casos se dirigen a espacios, trazan rutas que no tienen un propósito meramente funcional o meramente utilitario, sino que van a lugares simplemente, lo que parece apuntar es que van a lugares por el goce de estar ahí, por el goce de estar en grupo y estar entre ellos. La cuestión es que si se mata por la caza furtiva o lo que sea, si se mata tempranamente a la llamada matriarca del grupo, pues muchas rutas se pierden, porque esas rutas deben de transmitirse a la siguiente líder del grupo. Digo líder a falta de mejor palabra por ahora, ¿no? A quien va a ocupar el lugar más alto en el cuidado del resto, digamos, para ocupar palabras menos jerárquicas y que apelan a esta idea de esto, de las jerarquías, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estaríamos hablando de un proceso que sí que tendría elementos de acumulación, tanto como elementos de aprendizaje. Entonces yo creo que la cuestión no sería plantear si los animales tienen o no cultura, sino más bien cómo los animales pueden expresar, en todo caso, aquello que les hace tener modos de existencia propios y singulares, ¿no? Pero vaya, o sea, si yo tuviera que tomar postura, pues yo tomaría partido porque sí que la tienen, ¿no? Sí que la tienen. Incluso alguien tan distante de mis formas de entender la antropología, pero que claro, hay cosas que me he nutrido, como el antropólogo brasileño Eduardo Bebeiros de Castro. Incluso él dice que el comportamiento de los animales es ya una forma en la que su cultura se expresa, ¿no? Entonces, yo encuentro que a veces en el debate sobre si los animales tienen o no cultura, creo que me parece que en algunos momentos de fondo lo que está implícitamente no dicho es la búsqueda de una defensa otra vez, de una actualización de este excepcionalismo humano, ¿no? No diría yo que negar que los animales tienen cultura es especista por sí mismo, diría yo, no necesariamente, pero sí creo que ratifica una postura, aún siendo no reflexionada por quien defiende esa tesis, un tanto excepcionalista, ¿no? Entonces, creo que aquí y pensando en otros tantos temas, ¿no? Es decir, sí. ¿Qué es vivir con autismo? Un grupo de médicos, psiquiatras no autistas van a decirte lo que es eso, ¿no? ¿Qué es la violencia de género? Un grupo de hombres van a decirte lo que es eso, ¿no? Y acá es lo mismo, es decir, ¿que los animales tienen cultura o no? Un grupo de humanos va a decidir si la tienen o no. Me parece una discusión que, aunque no es en absoluto trivial, no es en absoluto carente de valor, pues también tendríamos que ser un poquito más humildes epistemológicamente y reconocer lo que para mí es algo que encuentro fascinante, el inherente misterio de la vida, ¿no? El inherente misterio que recubre toda forma de vida, que la vida se resiste a conceptualizaciones. Y bueno, quizá no tengan cultura, quizá tengan algo distinto a eso. Eso era lo que te iba a preguntar, o sea, no necesariamente tenemos que entender la cultura animal o la cultura en los animales como la cultura nuestra, a pesar de que nosotros somos animales. ¿Por qué medirlos por qué compararlos con nosotros? O sea, y yo creo que ahí es donde está la principal fuente de malentendido, y es que estamos hablando, o las personas que niegan que los animales tienen cultura aparentemente están simple y llanamente comparando con la cultura humana. Claro. Entonces, y me permito decir ahí otra cosa, que además no solo hay un sesgo excepcionalista. Digo el excepcionalista porque antropocéntricos pues lo vamos a hacer hasta nuestra muerte, sencillamente. Sí. Cognitivamente hablando, pues es así, ¿no? No podemos salirnos de ser y nosotros. lo mismo que un perro es perrocéntrico y el gato es gatocéntrico, así, ¿no? En esos términos, pues. Pero claro, hay un antropocentrismo político, ético, moral, que es de donde puede decantarse un excepcionalismo y pues eventualmente formas especistas de entender nuestras relaciones con los otros, ¿no? Pero algo que más puedo decir con esto, que tiene que ver con otras áreas o campos de investigación que igualmente a mí me interesan, es que no solo hay un sesgo excepcionalista en estas defensas a ultranza de la cultura como cultura humana, y si no, no puede haberla, es que también hay un sesgo capacitista de por medio. Porque es decir, por ejemplo, ¿en qué términos se dan las culturas de las personas con cromosoma 21 o llamada síndrome de Down, como mi primo Daniel, ¿no? ¿Tienen o no cultura? Eso ni siquiera se ha estudiado porque a quién le importa, ¿no? O sea, perdón, y así, o sea, no, cultura es el lenguaje, y la gente no hablante no tiene cultura. La cultura visual y la gente ciega, la gente no visual no tiene cultura.
¿no? O sea, es decir, parecería que también se parte de una idea mediana, tanto universalista, homogeneizante, de lo que se comprende como la cultura. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que no. Y además me parece que en ciertos momentos hay un desconocimiento o una falta de interés o un deliberado o ignorar deliberadamente que hay toda una antropología bastante reciente, que es precisamente la antropología multiespecie, el giro multiespecie, que sí que está ratificando la idea de que los animales, no solo, y las plantas también, y los ríos, y los cerros, y los montes. En Colombia también tienen esta idea del monte, pero el monte no es un cerro y ya. El monte es toda una sociabilidad que está ahí, donde hay espíritus, donde hay fantasmas, donde hay nahuales, donde hay tonos, al menos aquí en México, donde hay hay toda una... O sea, el monte es una palabra que busca describir algo más que una entidad geográfica con determinada topografía. Ahora bien, estas formas también... termino con esto. El TDAH aquí... Tranquilo. Respuestas no lineales del todo. Entonces, claro, la cosa también, a propósito de este excepcionalismo, es que también tendríamos que pensar cómo la cultura... Claro, que también hay un sesgo etnocéntrico en esto, porque es entender cultura como ha sido tradicionalmente definida y nominada y producida, pues por el conocimiento antropológico, ¿no? Y entonces habríamos que preguntarle a otros grupos humanos, oiga, ¿usted cree que tal animalito tiene cultura? Y en muchos casos te van a responder que sí. Entonces, claro, no solamente cientificista, pretendidamente crítico, y puede ser no dogmático, pero profundamente ortodoxo, sino que también es etnocéntrico al estar asumiendo implícitamente que para reconocer o no cultura en otras formas de vida, sí o sí, tiene que ser esto demostrado y validado por la ciencia. Y yo... creo que la ciencia es una gran aliada, le tengo un gran cariño a la ciencia, y digo la ciencia por comodidad, porque la ciencia en abstracto, esto de no lo digo yo, lo dice la ciencia, esas son patrañas. Sí. La ciencia es lo que hacen los científicos. La ciencia no es un ente abstracto que nos gobierna y como titiritero nos controla y nos hace hablar en su nombre y hablar desde la verdad y lo más objetivo, ¿no? Así es. Entonces yo creo que más allá de decir, le dan cuenta, yo no respondí, los animales tienen o no, porque no me parece que sea el punto, sí, sino el punto es aperturar eso, ¿no? Y ver cómo, ya recordé el otro, era cómo desde los estudios multiespecie, no solamente se está ratificando la coproducción de cultura entre humanos y no humanos, ¿no? Por ahí se dice, ¿no? Los animales nos han hecho humanos, ¿no? Las otras formas de vida nos han hecho humanos, ¿no? Sino que también hay un sesgo historicista de nuevo, ¿no? Y eso ya ha ocurrido también con los humanos que no tenían historiografía, no tenían historia tampoco. Y de ahí que, por ejemplo, en México, según yo en Colombia no hay, existe la licenciatura en etnohistoria, porque precisamente lo que se buscaba era recuperar el tiempo pasado, la historia de esos otros que según el canon no estaban facultados o no tenían realmente una historia en el sentido occidental del término, ¿no? Entonces vemos cómo en realidad más bien lo que estamos aquí desentrañando es algo anterior a responder si los animales tienen o no cultura, sino determinados sesgos epistémicos aún bien intencionados ¿no? A través de los cuales pretendemos verificar sí o sí que los animales tienen cultura. Gracias. Y me parece que a veces ciertos textos reproducen lo que Haraway decía, esta imagen del testigo modesto. No, yo solo describo, no, yo solo doy cuenta, pero nada de mí está por Dios. O sea, sí. El pensamiento crítico, la teoría crítica, Habermas, Adorno, Horkheimer, nos enseñaron que lo que vehicula la ciencia es en primera instancia intereses, no tanto el gusto, no es el saber por sí mismo, ¿no? El ascenso importante en el siglo XVI, XVII de la ciencia, pues tiene más que ver con el ascenso de la burguesía y sus intereses en financiar la ciencia, ¿sí? Que propiamente porque queremos conocer el mundo tal cual es, ¿no? Eso no ha sido así. Es más, Adorno se atrevió a decir cosas como la ciencia ha comprendido mal la naturaleza de las cosas, porque es una comprensión que está mediada por la racionalidad instrumental. Así es. Y bueno, volvamos a cómo empezamos este segmento sobre la cultura de los animales. ¿Y qué si no la tienen? Si no la tienen como nosotros entendemos cultura, ¿a quién le importa? ¿No los hace menos? No los descalifica. ¿Es irrelevante que la tengan o no? Me haces pensar en el título de 2 libros, precisamente escritos ambos títulos a manera de pregunta. Cronológicamente, el primero lo publica este famoso primatólogo, Frans de Waal,
que él dice, ¿tenemos la suficiente inteligencia para entender la inteligencia de los animales? Tremenda preguntota, ¿no? Y el otro caso es de Vinciane Desprez, esta filósofa de la etología, que yo disfruto mucho leer, que ella nos dice, ¿qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Entonces, claro, si no la tuvieran, bueno, ¿cuál es el problema, no? ¿Para qué nos sirve ratificar que la tienen o no? Es decir, si la tienen, bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Cómo cambia eso las dinámicas? ¿Cómo cambia eso el lugar que ocupan dentro de la estructura social? Tremendamente marginal en términos generales, ¿no? Hace mucho tiempo se negaba que sentían. Científicamente estaba comprobado que no sentían, ¿no? Descartes hizo eso en parte como un movimiento para poder, pues sí, abrir a un perro sin anestesia, completamente consciente, ¿no? Y ver cómo trabajaba, cómo funcionaba el sistema circulatorio. Así es. ¿No? Entonces pasa el tiempo y bueno, ya se ratifica que los animales sienten. Y antes se decía, no son conscientes. Bueno, ahora ya hay 2 declaraciones de la conciencia. Cambridge, 2012, Nueva York, 2024. O sea, yo no quiero sonar pedante ni mucho menos, pero objetivamente hablando, ¿eso en qué ha cambiado las vidas de los animales? No la ha cambiado para nada. Y es más, nosotros a veces decimos en un tono autocrítico para los movimientos desde los cuales yo me posiciono, y nosotros decimos con mucha facilidad, con mucha holgura, todos somos animales. Puta, guau, qué privilegio, ¿no? Vinciane Desprez acaba de publicar un libro que se llama ¿Y si los animales escribieran? Algo así, ¿y si los animales fueran escritores? Algo así se llama. Sin conocer ese título, yo pensaba, decía, bueno, si los animales pudieran decirnos algo, ellos se sentirían cómodos reivindicándose como animal. Tal vez aquí me pongo especulativo, imaginativo, literario, poético, como quieran. Tal vez el animal puede decirnos, animal tú, yo no quiero ser eso. Porque ser eso precisamente a mí me tiene en esta posición de subordinación y de dominación. Por supuesto. Pues claro, tú desde tu privilegio de humano, pues sí que puedes decir yo también soy un animal. Todos somos animales, claro, güey, porque a ti no te matan por ser eso, ¿no? A ti no te hacen nada por ser un animal. Entonces, justamente a mí me parece que de pronto caemos también el movimiento, también tenemos nuestros propios dogmas. El dogma de la sintiencia, el dogma de lo animal, que son muy fuertes, ¿no? Y que, por ejemplo, la sintiencia, pues además está instalado en un tremendo biologicismo. Yo no soy sensocentrista tampoco, no es que no me, insisto, la realidad de la sintiencia, claro, ahí está y todo, pero yo prefiero hablar, tal vez aquí tiene que ver mis propios sesgos de trayectoria, yo prefiero hablar más de una experiencia subjetiva, antes que hablar de sintiencia. Me parece mucho más rico, porque la sintiencia también me parece un ejercicio ahí medio metonímico de o sufren o sienten placer y yo creo que son mucho más complejos que eso. Así como otra vez pensando con Iván y aquí también con Anaí Gabriela, Anaí González, pues la categoría animal reduce la complejidad de los animales, de los llamados animales. Y creo que también la sintiencia un poco lo hace. Porque al mismo tiempo, quiero ser muy claro con esto, al mismo tiempo que la sintiencia es un criterio para validar y ratificar su derecho y ratificar un lugar justo dentro de las sociedades, también la sintiencia juega para matar humanitariamente. Entonces hay que pensar en esa ambivalencia que tiene y cómo, pues, es decir, por eso yo prefiero a veces hablar más de política que de ética, porque yo quiero pensar, pues, no, también los animales son producidos desde las instituciones y ahí sí que ya no depende tanto de que yo a nivel individual quiera un cambio, o sea, el cambio también se tiene que buscar en términos políticos, en términos sociales, en términos populares, ¿no? Y por eso retorna a lo bueno, ¿y qué si no la tienen? Bueno, ¿y qué si la tienen? O sea, diría Gregory Bateson, lo que pasa es que la ciencia no demuestra nada. La ciencia simplemente, el papel de la ciencia es indagar en el mundo. Indagar en el mundo, ¿no? La ciencia no termina por demostrarnos nada, ¿no? Algunos estudios de orcas muy interesantes que señalan que en Canadá grupos de orcas que viven geográficamente próximas y dada su naturaleza migratoria bien podrían estar entre ellos. Dicen 2 cosas muy interesantes a propósito de lo que estamos discutiendo. Bueno, no sé, criterios biológicos canon de qué define una especie. ¿No se reproducen entre sí esos grupos? Y dicen, no hablan el mismo idioma. Digo idioma solo por economía del lenguaje. Y no hablan el mismo idioma. Entonces, pues de nuevo, o sea, eso mismo de tienen o no cultura también se juega en términos clasistas y de superioridad. Es decir, claro, está la alta cultura y está la cultura popular, que es una cultura menos valiosa, es una cultura más espuria, es una cultura que debe de ser superada, debe de ser cancelada, a lo que hay que aspirar es a los altos cánones de la cultura. Entonces, aquí hay un tema de fondo que hay que atender la dimensión política
de las consecuencias que tienen estas afirmaciones, ¿no? Que no, o sea, que no son puramente neutrales y en el área de ser rigurosos. Entiendo esa parte y qué bueno que hay gente comprometida con la responsabilidad teórica y epistemológica y metodológica, pero me parece que el privilegio humano, las definiciones siempre son cosas de los definidores, nunca de los definidos, y no reconocer esa asimetría de poder que a los científicos pues, les autoriza decir tal o cual cosa, así, con base en un experimento metodológicamente riguroso. Yo no estoy disputando nada de eso, ¿no? Yo estoy más bien intentando sacar a la luz cuál es la dimensión política que tienen este tipo de investigaciones, ¿no? Que insisto, pues la neutralidad también es una tecnología que autoriza ciertas cosas, ¿no? Es verdad. Muy interesante. Reflexiones sobre el supremacismo humano, la crisis ecosocial y la degradación del planeta. También hemos leído que has estado trabajando en una disyuntiva de dos especies, que son las tortugas marinas, que están, ya sabemos todos, todas las especies son vulnerables, están sufriendo mucho porque se enredan en redes y porque comen basura y se mueren. Yo estoy desde hace muchísimo tiempo ligado a eso en particular porque trabajé por muchos años, o por un par de años, pero hace muchos años en el Miami Sea Aquarium, y yo era el curador de aves y reptiles y con mucha frecuencia nos llevaban tortugas que habían sido aporreadas por lanchas o lo que sea, pero con más frecuencia tortugas muertas que después le hacíamos necropsia y lo que encontrábamos adentro era plástico. Estoy hablando de hace 35 años. Entonces, me gusta el tema de las tortugas, me parece que son animales mágicos y muy vulnerables en este momento, y tú tienes varias investigaciones y escritos sobre esa disyuntiva de las tortugas marinas, especialmente aquí en México, me imagino, sí. Y los perros que causan, dicen los conservacionistas, estragos en los nidos de los perros que se comen. En los nidos de los gatos. Perdón. En los nidos de las tortugas. Entonces, sobre todo las golfinas, que son muy vulnerables. Laúd. No, las golfinas son la laúd o la pequeña, la Kemps. La golfina es la chiquita. Eso, esa es la que está, yo creo que es de las más, o es la grande, la de cuero. La laúd, la que tiene los puntitos sí, negros, la que es negra con puntitos, que es preciosa. Sí, preciosa, es preciosa. Esa es la que está en riesgo crítico. Realmente todas están vulnerables, pero entonces obviamente hay unas más que otras, y has estudiado este tema en el cual investigas eso. Cuéntanos un poco sobre esa investigación. Esa investigación inició hace casi ya 2 años, en realidad hace 1 año 6 meses, inició esta investigación con las tortugas. En realidad, lo que yo iba a investigar en principio es cómo las tortugas son usadas, cómo participan como agentes para la captación del turismo, ¿no? Eso en primera instancia lo que yo quería averiguar, porque eso era lo que yo había entrado con el proyecto con el doctor Álvaro López López en el Instituto de Geografía. Y claro, eso lo he hecho, le he prestado atención a lo que yo llamo el monstruo espacial llamado turismo, ¿no? Y entonces, en ese tenor, pues sí, yo me empiezo a plantear un proyecto que tiene que ver, bueno, cuáles son las interacciones de fricción entre las tortugas marinas y los perros, ¿no? En los contextos de este litoral, en la costa chica del estado de Oaxaca, en una isla que desde hace algunos años, no muchos, pero tampoco poquitos, detenidos en buena medida por la pandemia o digamos desacelerados por el contexto de pandemia, una isla que está sufriendo un emergente proceso de turistificación. Pues bueno, ahí están las tortugas, ¿sí? Y lo que me interesaba ahí era, bueno, cómo tienen una relación con los perros, ¿no? Pero entonces cómo en el perro se deposita mayoritariamente toda la responsabilidad terrestre por la merma de sus poblaciones, ¿no? Que es el pensamiento pues, del ecologismo de conservación hegemónico, ¿no? Pensar en términos de población, en tasas de crecimiento, costes energéticos, un lenguaje que pues, Levins y Lewontin llaman profundamente neoliberal, ¿no? De este libro tan interesante del biólogo dialéctico, ¿no? Donde precisamente pues, buscan como confrontar estas ideas neoliberales poco reflexivas de la biología. Entonces, pues yo me meto a esto y empiezo a indagar con las tortugas, me empiezo a acercar a ellas
asombrado porque yo en mi vida había visto una tortuga y aún menos en mi vida porque no me gusta viajar, entonces, y la playa es algo que no me parece la gran cosa, ¿no? Además, me empiezo a acercar a estas especies vulnerables en un contexto de tremenda precarización en lo que a conservación se refiere, con grupos de voluntarios, con un poco nulo apoyo por parte de las instituciones encargadas de auspiciar estas labores, estos trabajos. Y ahí están las tortugas, ¿no? Con una vida asombrosamente misteriosa. Y es lo que en el último tiempo a mí me ha llamado mucho la atención. De ahí que escribí ese textito muy breve, ensayístico, más de corte literario, porque lo que yo quería era evocar esa idea de que, bueno, llevan vidas tremendamente misteriosas, ¿no? Y ahí está un aspecto importante de cómo resisten, ¿verdad? Pero bueno, claro, en el caso con los perros, pues es que lo que se señala es que es el perro y lo que está en los manuales son los perros. Pero justamente pensando en cómo pues, las ciencias están aparejadas a los intereses económico-políticos, pues es que en términos generales hay un cuestionamiento poco o nulo por parte de esta rama más, yo le llamo las ciencias matematizadas, esto de matematizar el mundo y pretender que por eso es más objetivo, más verdadero lo que uno dice, pues en realidad al tema de la industria pesquera, pues es algo que nunca se dice, ¿no? Y es algo que pasa en mar abierto, es algo que pasa en estos lugares donde pues se capturan a muchas tortugas por la pesca incidental, la llamada pesca incidental, que merma dramáticamente también sus poblaciones, ¿no? Para algunas personas locales consideran que lo que los perros hacen pues es en realidad un daño mínimo en comparación con la fuerza cultural humana, antropocéntrica, que tiene el consumo de huevo en la zona. Huevo que se saca para venderse en las cantinas locales, o si tú vas y preguntas, huevo de tortuga, no, venga mañana. Y ya te consiguen un poquito, ¿no? Sí, es como una especie de contrabando. Claro, y una experiencia culinaria pues medianamente exótica, porque además México alberga 7 de las... Bueno, a México llegan y anidan y todo, 7 de las 8. La otra pues es endémica de Australia, ¿no? Sí. Pero aquí llegan estas 7 tortugas. Y pues esa es la cuestión que a mí yo decía, bueno, si el perro, yo no estoy negando que los perros tengan un papel, ¿no? Que efectivamente coman huevos, abran nidos, en algunos casos maten tortugas, porque las tortugas tienen algo que a mí me deja verdaderamente pasmado, que es, antropocéntricamente lo voy a decir, la indiferencia que tienen a nuestra presencia. Las mismas tortugas. Sí, es decir, a diferencia de los mamíferos, ¿no? Pues las tortugas parece que están en sus cosas, pero a lo que voy es que ellas no se defienden. O sea, cuando están desobando, entran como en una suerte de trance. Sí. Y entonces yo en un contexto, bueno, etnográfico, estoy en trabajo de campo, y me dice una chica con la que salí en la moto a hacer el recorrido, allí hay un alaúd, ¿no? Y ahí estaba el alaúd. Y entonces estaba justo emergiendo del mar, una escena inefable, me quedo corto en palabras, lo que sentí, pero lo que veía, ella tan inmensa y a la vez tan pequeña. Y entonces empieza ella a desovar, después de hacer el trabajo de hacer su nido, un momento de una belleza que me conmueve un montón, el tiempo, la calma, la paciencia, comillas, la lentitud, y empieza a hacer su nido, y al momento que ella empieza a basar sus huevos, yo empiezo a sacarlos, aún calientes, aún húmedos, aún con esta suerte de lubricante. Yo no me sentía bien en ese momento. Esto es muy íntimo para mí. Yo me sentía como un pillo. Que estaba hurtándoles su futuro, una suerte de futuro, ¿no? En nombre de la conservación de las especies, ¿no? Sí. Yo me sentía como un pillo. Y lo que a mí me pareció profundamente dramático era que ya que llevábamos todos los huevos, ¿no? Todo el protocolo, porque pues, sabemos que sacarlos disminuye las tasas de las eclosiones, que además pues, podemos incidir, hacer un sesgo, ya que el género se determina por la temperatura. En fin, hay un montón ahí de variables que nosotros, aún con buenas intenciones, pues estamos alterando, estamos manipulando. Aún Solo con buenas por manipular los huevos. Solo por sacar los huevos. Pero el gesto dramático al que me refiero, que tremendamente conmovedor para mí, era que ya vaciado el nido, la tortuga empieza a tapar su nido. Como si nada hubiera pasado. Y no se va hasta que termina de taparlo, ¿no?
Y no me importa ofrecer una explicación científica de por qué se comporta así, porque son reptiles y los reptiles no tienen vínculos parentales, en fin, Sí. Todo ese conocimiento, bueno, sí, pero... Sí. Y además, el sonido que produce cuando está desobando, especialmente el alaúd, que es como... La golfina es como más calladita, además son muy calladitas, son muy serias. Era como un... pero de verdad era como si al abrir la boca se escucharas el ruido del oleaje, ¿no? Es mística. Me impresionó. La experiencia es una de las experiencias más místicas, si no es que la más mística que yo he tenido en mi vida. Y lo dice una persona tremendamente medio incrédula de estas. Es que en serio, fue algo tremendamente fascinante, tremendamente íntimo, tremendamente muy fuerte, ¿no? La conservación, claro, ahí está y se hace y todo, pero es algo que no debería existir per se, no es buena per se, ¿no? Sí. Y ojo, no estoy diciendo, para que me cancelen y me funen, otra vez vilipendiando contra la conservación, no. Es más bien que atender cuál es la realidad política de la conservación, pues tiene que ver con esta humanidad, no toda tampoco, pero esta humanidad rapaz, ¿no? Carente por completo de compromisos para con los otros, ¿no? Claro. De hospitalidad, de simpatía hacia el otro, ¿no? Digo simpatía porque la empatía también como que no es... La empatía es reactiva, depende de que uno quiera o no sentirla por el otro, ¿no? Claro, y en ese contexto pues llegan los perros y uno va, y claro que uno ve que un nido se abrió, porque no logras tomar todos los nidos, hay nidos que de plano ni siquiera encuentras, Sí. y claro, lo ves y hay un perro ya saqueó ese nido, por supuesto que se sienten cosas. Claro, es complicado no ponerse del lado de las tortugas en esos contextos, ¿no? Pero por eso yo hablo de la fricción, porque hay que ralentizar esas conclusiones tan inmediatas de aniquilémoslos, cosas que ya han pasado al interior de la isla. Se fomentan campañas a través de las cuales pues, se expulsa a los perros, se les desterritorializa, ¿verdad? Y se les lleva pues a matar, a sacrificar, A ¿no? desaparecer. A leí en tu desaparecerlos, artículo, claro. Que los desaparecen, Claro. que particularmente por los años de la pandemia hubo mucha desaparición de perros en esas playas, pues porque no había, me imagino, control de nada y los turistas no estaban yendo, no sé por qué, pero desaparecieron. Sí, perros. muchos perros los desaparecieron. Y bueno, lo que yo quería es ojo, o sea, además, claro, los perros están atravesados, lo que yo llamo en mi tesis doctoral, la canidad, que es un concepto que yo acuño para buscar describir todos esos ideales normativos de lo perro, ¿no? Lo que un perro debe de ser para ser un buen perro, ¿no? Sí. Fundamentalmente ser obediente, ¿no? Cómo podemos tener prácticas especistas con ellos en nombre del amor, ¿no? Diría Haraway, esa aberración evolutiva llamada amor, ¿no? Entendiendo cómo este amor que ellos sienten por nosotros pues nos lleva también a, claro, es tu mejor amigo, pero pues tú no eres el suyo, ¿no? O sea, yo pensaba, bueno, ¿y qué los perros no podrían ser los amigos, los protectores también de las tortugas? Si hay perros que cuidan ovejas, si hay perros... Eso no podría pasar. Claro que podría pasar, pero la inversión de tiempo, recursos y conocimiento, el Estado no va a estar dispuesto a invertir. Si no está dispuesto, o sea, le comentaba ayer a Camilo que si me fue el año pasado, la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, aquí en México, destinó para la conservación de áreas naturales protegidas 10 pesos por kilómetro cuadrado. Eso era lo que aportaban. O sea, ¿qué se conserva con eso? Sí, nada. Y no obstante, todo el litoral de esta isla, 14 kilómetros, ya está vendido al sector turístico. Sí, o sea... Las tortugas se orientan por la luminosidad. La luminosidad, en ese pequeño artículo me gusta pensar, claro, la tortuga tiene una relación extraterrestre con la luna. Y yo no le voy a pedir permiso a la ciencia para decir esas cosas. Porque ahí está la ciencia como política. Es que falta evidencia. Entonces ya no se vuelve algo neutral, sino se vuelve entonces un imperativo, ¿no? Que todo tenga que estar mediado por eso. Entonces, bueno, pues justo esta cosa con los perros, especie invasora, lleva 9,000 años en este continente. ¿Cuál es el criterio a través del cual tú me vienes a decir? Y coincido con ustedes, no estoy diciendo llevemos perros sin más. Sí. No, pero justo pensar de una manera relacional y multiespecie, pues invita justamente a que uno sea más, que aperture el mundo y asumamos que no nos pertenece, ¿no? Es decir, ya quieres ir a acampar y ya hay muchos letreros, ya no traigas a tu perro. Entonces, se les va cada vez restringiendo más los espacios. Pet friendly, ¿qué es eso? Es una ratificación de lugares que sí, lugares que no.
ese es el perro como un sujeto de consumo mediado por sus humanos, ¿no? Porque es pet friendly, es como es pet friendly el perro que puede llegar a consumir a una cafetería, que además el perro puede que esté incómodo. No es un pet friendly para todos los perros, ¿verdad? Eso no pasa. La idea de que la calle es per se, y lo digo yo, indagado en cómo la sobrepoblación de perros y gatos pues es productora y generadora de violencia social hacia ellos, es decir, como el que haya muchos autoriza pues, prácticas que van muy crueles, a lo indecible, a lo verdaderamente indecible, ¿no? Entonces era una aplicación genuina, es decir, la conservación es sobre todo biopolítica, anatomopolítica y necropolítica. Eso es la conservación y un ejercicio de gubernamentalidad, de gestión que ayer mencionaban mucho. David, yo quería como hablar una cosa que a mí me pasó. Yo cuando empecé a estudiar la maestría, inicié con un proyecto distinto al con el que me gradué. Y mi proyecto era precisamente como observar los fenómenos de depredación causados por los gatos en la fauna silvestre, en una reserva cerca a Medellín. Y empecé a trabajar en ese proyecto no muy convencida. Sentía como que aquí falta algo, y yo leía literatura y por supuesto que la mayoría decía sí, los gatos causan la extinción de yo no sé cuántas especies y depredan yo no sé cuántos miles de millones de individuos de aves, y como yo pues igual también tengo como una visión un poco distinta de la conservación y creo que sus objetivos están errados y su quehacer me parece aterrador. No estoy diciendo que en general sea así, sino que pues como que por definición y por la práctica que se ha realizado de la conservación, creo que es una ciencia que está basada en el odio a la naturaleza y la predilección de la conservación de elementos de la naturaleza que beneficien a los seres humanos. Y empecé a investigar y bueno, decían, sí, han depredado, y yo decía, y leía yo, pero es que los gatos apenas empezaron a ser confinados en las casas hace un par de décadas. Los gatos siempre han estado afuera y han estado por miles de años. Entonces, ¿cuál es el punto entonces en que decimos, bueno, no, entonces ya el gato sí puede estar afuera y cuando siempre ha estado afuera y solo apenas hace 40 o 50 años fue confinado en las casas? Los gatos siempre habían estado afuera. Entonces empecé a sentir y él me hizo un comentario un día y me dijo... ¿El quién? ¿Yo? Sí. Oh, sí, a ver. Y me dijo, es que ¿cuántos miles de millones de animales matan los gatos? Y yo dije, tantos. Y él me dijo como, muy bien, pero piensa cuál es el porcentaje, o algo así fue lo que me dijo, piensa cuál es el porcentaje de eso que los gatos están matando frente a la totalidad de la exterminio de la naturaleza. Y claro, yo ya sabía, pero yo me puse pues como, yo decía, ¿a qué me le estoy prestando para tener un trabajo como estos? Y me salí. No, dije, no, esto no lo quiero hacer, estoy simplemente siendo un instrumento para reafirmar esa postura de que los gatos son el enemigo, cuando las aves se están muriendo por los vidrios, se están muriendo por los pesticidas, se están muriendo por la pérdida de sus lugares de anidación. Entonces también decidí como, no, esto no puede ser. Y obviamente yo no niego, uno no niega que los gatos matan aves pero entonces... si lo han hecho toda la vida, porque ahora apenas es un problema, y justo ahora con ya lo que llaman la sexta extinción funcionando o en camino o en curso, ¿cierto? Porque ahora sí son un problema y hace 10.000 años no. Entonces eso era lo que le iba a anotar a David sobre lo que estaba hablando de cuáles son realmente los peligros de las tortugas. ¿Cuál es la incidencia real de los perros cuando un nido eclosiona o cuando hay eclosiones en un nido? Las tortuguitas lo primero que están buscando es el horizonte claro y con más frecuencia que no. Cuando hay luces detrás, carreteras, hoteles o lo que sea, las tortuguitas se van
hacia el lado contrario, y lo que pasa es que son los carros los que las estripan, o cuando eclosionan y tienen la suerte de salir en la dirección correcta, pues hay otros animales que no son domésticos o que no son, que no son animales de nuestra, los perros pues o los gatos, se comen las fragatas, comen tortugas, y cuando llegan al agua hay peces esperándolas para comérselos. Por eso de miles de tortuguitas que se van al mar sobreviven pocas. La mortalidad de las tortugas bebé es diminuta, entonces ¿por qué la mortalidad es muy grande y la supervivencia diminuta? Entonces ¿por qué endilgarle esto a los perros? Es muy fácil encontrar chivos expiatorios. Claro, en este caso el perro expiatorio. Justo esto que tocas, Camilo, me parece central, dado el extractivismo turístico que va a ocurrir en esta isla, la isla de Chacagua, porque precisamente, es decir, cuando uno va a monitorear a las tortugas y a sacar los nidos y toda esta cuestión, uno tiene que traer luces rojas, porque en teoría, hasta donde sabemos, es la luz que menos interfiere precisamente con las relaciones que establece con la luminosidad para guiarse y orientarse hacia el mar. ¿Cuáles van a ser los criterios lumínicos a través de los cuales estos hoteles se van a instalar? Tienen que apagar las luces. En Miami claro. Se les exigía a los condominios apagar las luces. Adivina qué pasó. Nunca apagan las luces. Claro. Porque pues esto es peligroso para las señoras o para los señores que van caminando. Entonces es una intención que no se va a cumplir, ¿no? Por supuesto. Y entonces, ¿qué ocurre, no? Como ocurre, esto me lo contó una bióloga que trabaja en el campo como voluntaria, un trabajo completamente gratuito y muy comprometido que hace ahí en la isla. Ella estuvo también trabajando en algunos santuarios en el Caribe y me dice, es que ahí la conservación es diferente, muy diferente, mucho más óptima, digamos, porque dada la industria hotelera tan fuerte que está instalada en esa zona, pues sencillamente la contribución económica que hacen para la conservación es mayor. Pero ojo, que yo no estoy diciendo hoteles buenos, sino más bien estamos viendo cómo la conservación, pues es, aquí pensando en el trabajo que yo conozco de este colega antropólogo y geógrafo Rodolfo Oliveros, que mencionaba el día de ayer, pues cómo la conservación es una estrategia más para la acumulación de capital. Por supuesto. Porque tú vas a decir el perro es el enemigo y en algún otro trabajo que tengo así lo titulo, la invención de un enemigo, el perro como un enemigo. De hecho, el perro durante el proceso de modernización de México en el Porfiriato, se orquestaban matanzas colectivas de perros. Sí, o sea, te pagaban a ti te pagaba el gobierno por cada perro que llevaras muerto. Se encargaba de matarlos el sereno. El sereno era un hombre que era como el peldaño más bajo de la en ese entonces naciente estructura policial. De hecho, hay quien exvalina afirma que son las matanzas de perros en la Ciudad de México quienes le dan origen a la estructura policial. ¿En serio? Y entonces él mataba, y se llamaban serenos porque iban por las calles, no había relojes y tal, y gritaban como las 6 y sereno, ¿no? Y como indicando el clima, y entonces ellos les daban un palo para matar a los perros en las noches. Pero ojo, que estos iban además acompañados de un perro. O sea, iban acompañados de un perro y entonces la gente se escandalizaba por los horrores y tal. Pero lo que tenía más, y hay tesis históricas al respecto que dicen, tenía más que ver con los intereses de las élites políticas del país y el proyecto de modernización importado de Francia, ¿sí? que con que en realidad los perros fueran un problema. Increíble. Tenía más que ver con eso. La primera vacuna antirrábica que se pone en el país, que la pone el médico Eduardo Lisiaga en 1888, si no me equivoco. Él se va directamente con Louis Pasteur para saber producir la vacuna y la ponen porque la vacuna no era una vacuna para combatir la rabia per se, sino que simbolizaba el progreso precisamente. Y es una palabrita que hay que tener siempre en la mente, la idea de progreso. Y entonces el perro representaba un pasado agreste que teníamos que superar. Y por eso se daban estas matanzas colectivas. Uno puede afirmar con un margen relativamente alto de certeza que los perros callejeros, la génesis del perro callejero, al menos en México, son perros hijos y descendientes de perros militares, perros soldados, que una vez que dejaron de ser útiles para los intereses de la corona española, fueron desechados a las calles. Por supuesto. Entonces, decir la especie exótica invasora, como les decía ayer, es eternizarlas en un presente, despojarlas de una biografía y por ende una injusticia de carácter histórico.
Sí, claro. Y de nuevo, no estoy diciendo que los perros no tengan responsabilidades, bueno, pero habría que tomarlas en su justa medida, ¿no? Los gatos, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre gatos y crecimiento demográfico? ¿Cuántos biólogos les importa estudiar eso? Muy poco seguramente. Nadie lo estudia. Porque el biólogo, perdón, no va a cuestionar, porque ni siquiera le forman para cuestionar las estructuras de poder humanas, institucionales, etcétera, ¿no? Y es muy triste pensar, y digo esto con todo respeto a mis colegas científicos, yo creo que son grandes aliados, pero al mismo tiempo parecería que no hay pues un pensamiento crítico respecto de mi propia disciplina. Parecería que los biólogos son buenos, los zoológicos son buenos porque yo soy biólogo y es mi labor, así estoy adoctrinado para defenderlos acríticamente. Así es, eso pasa en toda la disciplina, en todas las disciplinas, pero en la de biología nosotros tenemos pues como mucho que ver porque sufrimos por ello. David. Pero eso que él es biólogo. Por eso, sí, yo soy biólogo y yo reconozco cómo fuimos adoctrinados y lo difícil que es deshacerse de esos dogmas imposibles de sacudir. Si me permites decir una última cosa histórica sobre la biología. O sea, Darwin triunfa por varios motivos que no son solamente la teoría. De hecho, está bastante documentado que la idea de selección, la idea de la evolución, pues no es en absoluto original de Darwin. Lo que Darwin importa es la idea de selección natural, ¿no? Que esta evolución se da por un proceso de selección. Pero ¿por qué triunfó, por ejemplo, Darwin sobre Wallace o Kropotkin? Pues porque Darwin era políticamente un tibio, ¿no? Darwin era políticamente tibio. Darwin temía que sabía, era consciente. Por eso demoró tanto en publicar 20 años su libro, prácticamente. 20 años para publicar. Darwin era burgués. Darwin Muy era una burgués. persona acomodada. Darwin era racista y un pésimo antropólogo. Sí, exactamente. Kropotkin era ruso, anarquista y abandonó su principado para unirse a la conquista del pan. O sea, ya desde ahí, la figura de Darwin también tiene y se le idolatra mucho a Darwin. Y claro, Darwin hizo cosas fantásticas. Es un autor. Idea, pues llegar a esa concepción de esa idea, pues es importante, pero no fue el único y probablemente fue simultáneo a Wallace. ¿Y qué pasa? Wallace era pobre y como Wallace era pobre, pues Wallace sí capturaba especies, hacía taxidermias y los vendía, ¿no? Las vendía vivas. Sí. Y pues Wallace terminó ahí medio espiritista, diciendo cosas medio metafísicas, que se ganó el desprestigio por parte de sus pares, ¿no? Sí. Pero bueno, eso, además, pues no sé qué, Darwin no dijo mucho acerca de la lucha del más apto del spencerismo, ¿no? Es decir, claro, o sea, Darwin, y eso como que se impronta mucho, y hay cierto fanatismo ahí, idolátrico, idolatrar a Darwin, pero se idolatra el Darwin científico, metódico, pero se le despoja de todos los elementos biográficos que claro que también son importantes para comprender su teoría, ¿no? Sí, y porque es él y no otros referentes, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, David, esta ha sido una conversación muy productiva. Esperamos que a nuestros oyentes les haya interesado todo lo que estamos hablando, porque son temas, la verdad, para mí muy importantes para poder comprender la naturaleza, porque los científicos lo que tenemos que hacer es hurgar, indagar, no pontificar. Bueno, muchísimas gracias por tu compañía, David. Esto es Ojos del Bosque y recuerden oírnos en todas las plataformas de podcast, Audible, Spotify. Tenemos problemas con Spotify, ¿cierto? Problemas pues políticos. Problemas políticos por las actitudes del dueño o del CEO. Del CEO, exactamente. Pero ahí estamos. En YouTube, en Apple Podcast, ya lo dije, Audible y en iVoox. Así que, pues, muchísimas gracias. YouTube ya, en YouTube. YouTube, sí, en YouTube. Así que muchísimas gracias por tu compañía, David. Julia, ¿algo que quieras agregar? Sí, por supuesto. Quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM por facilitarnos este espacio de grabación para estos 3 programas que alcanzamos a hacer acá. También agradecerle a Jafet Quintero, a Álvaro López por su hospitalidad y por ayudarnos también con la gestión del espacio y con la gestión de nuestros impresionantes invitados. Y pues agradecerte a ti, David, por haber aceptado esta invitación de estar en Ojos del Bosque. A todos nuestros oyentes, nos escucharemos en un próximo episodio.
¿Desde Bye. a dónde? Desde quién sabe, ¿Quién sabe como dónde? dice Héctor Mora. Desde cualquier Hoy parte del mundo. Desde México, después en cualquier parte del mundo. La verdad es que estamos aprendiendo a movilizarnos con el podcast. Esta es la primera vez que salimos de Medellín para hacer podcast y no fue tan difícil. Llevamos nuestras consolitas y los micrófonos y simple y llanamente es encontrarse un espaciecito en el que podamos departir con nuestros invitados. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Los esperamos en el próximo episodio de Ojos del Bosque para abordar temas que la sociedad quiere aplazar, pero la naturaleza no.